¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. No es fácil llegar a ser millonario, pero parece que es sencillo cometer una serie de errores y volverse pobres de la noche a la mañana, luego de tanto esfuerzo. En algunos casos, después de haber dedicado su tiempo y trabajo a generar riqueza, terminan endeudándose más de lo que pueden o invirtiendo en proyectos fraudulentos. En las últimas décadas se han producido varios escándalos de este tipo, y no solo eso, sino que también hemos visto cómo algunos magnates han perdido su fortuna, mientras que otros han sido encarcelados. Pero lo creas o no, estas historias pueden dejar grandes enseñanzas, especialmente si eres un empresario o propietario de un negocio. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Número 1. Patricia Kluge. Patricia Kluge obtuvo $100 millones tras divorciarse de John Kluge, un magnate de los medios a quien se le atribuye la fundación de la empresa Metro Media. Después de su separación, Patricia compró un viñedo cerca de su propiedad en Virginia para convertirse en una empresaria exitosa. Su objetivo era producir vinos de clase mundial, y ciertamente lo logró. A mediados de la década del 2000, Kluge Estate Vineyard tenía un valor de $75 millones. Sin embargo, la situación económica de Patricia comenzó a deteriorarse luego de invertir enormes sumas de dinero en esta empresa. Todo empeoró con la crisis financiera del 2008, que obligó a esta exitosa empresaria a subastar algunas posesiones y todas sus joyas para salvarse de la bancarrota. Pero eso no fue suficiente para Patricia. Las deudas eran simplemente demasiado grandes, y en junio de 2011 se declaró en bancarrota. Número 2. Eike Batista. Eike Batista fue uno de los millonarios más exitosos del mundo. Se desempeñó como presidente del grupo EBX, que albergaba a OGX y muchas otras empresas. Este empresario de origen brasilero-alemán se hizo conocido como el varón del petróleo, y en 2012 su patrimonio neto era de aproximadamente $30,000 millones. Sin embargo, su éxito se vino al suelo y comenzó a perder grandes sumas de dinero después de que su compañía petrolera OGX no pudiera cumplir con sus objetivos de producción. Paralelamente, sus finanzas se vieron profundamente afectadas por la debacle económica que atravesaba Brasil. Finalmente, en 2017 fue acusado de corrupción y lavado de dinero, y como otros millonarios que lo perdieron todo, tuvo que declararse en bancarrota. Número 3. Vijay Mallya. Este magnate de los licores y dueño de varias aerolíneas saboreó tanto la miel del éxito como la amargura de los grandes fracasos. El ex propietario de Kingfisher Airlines tomó varios préstamos bancarios en 2012 para impulsar esta empresa, pero pronto se dio cuenta de que no tenía forma de pagarlos. Incapaz de pagar sus deudas, Mallya huyó de su país natal al Reino Unido y sigue sin ser extraditado. En cualquier caso, fue acusado de blanqueo de capitales y fraude bancario, y pasó de tener una fortuna de $750 millones a evadir la justicia en India, su tierra natal. Número 4. Mike Tyson. Este aclamado boxeador estadounidense llegó a tener una fortuna de $300 millones, pero en 2003 tuvo que declararse en bancarrota. Pero ¿a qué se atribuyó este fracaso? Se dice que Tyson tenía gustos muy extravagantes y una fuerte adicción a las drogas. Así que esa combinación lo llevó a la bancarrota. Lo enfrentó a juicios millonarios y tiempos difíciles, e incluso destrozó su exitosa carrera. Mike Tyson es otro de los millonarios que lo perdieron todo en algún momento de su vida, por malas decisiones y adicciones. Número 5. Bernie Madoff. Durante su mayor pico de popularidad, riqueza y éxito, Bernie Madoff presidió la bolsa de valores Nasdaq. En ese entonces nunca imaginó que pasaría los últimos días de su vida en la cárcel. Bernie Madoff es de aquellos millonarios que lo perdieron todo por ejecutar el esquema Ponzi más grande de la historia. ¿En qué consiste este esquema? Consiste en una operación de inversión fraudulenta que paga beneficios a antiguos inversores con los fondos de inversores recién captados, en lugar de generar beneficios reales. Según un informe del New York Times, los esquemas Ponzi atraen a los inversores con una promesa aparentemente irresistible.
Por lo general se les promete un rendimiento inusualmente alto gracias a que el administrador de inversiones está sobrecalificado. Bernie Madoff, quien trabajaba como un conocido asesor de inversiones en Manhattan, aprovechó su éxito y credibilidad para cometer una estafa de miles de millones de dólares. Su esquema piramidal colapsó durante la gran recesión de 2008 y por dos grandes factores. Dejó de atraer nuevos inversionistas y la mayoría de los que ya tenía querían redimir sus ahorros. La realidad era que el sistema de Madoff no contaba con fondos suficientes y esto condujo a un colapso inminente que afectó a muchos ciudadanos comunes e incluso a grandes celebridades como Steven Spielberg. Aunque Madoff fue condenado a 150 años de prisión en 2009, murió en abril del 2021 por causas naturales. Número 6. Aubrey McClendon. McClendon fue cofundador de la compañía de petróleo y gas Chesapeake Energy. Su patrimonio neto se estimó en $1.200 millones, pero en 2016 la fortuna dejó de sonreírle. Durante su mejor momento, Aubrey lideró el renacimiento energético de Estados Unidos y se hizo conocido en todo el mundo como uno de los visionarios del fracking. A sus 56 años estaba siendo investigado por fraude en la compra de reservas de petróleo y gas. Además, se conoció que el Departamento de Justicia de ese país lo acusó de haberse aliado con otro gigante petrolero para manipular el precio de las concesiones de perforación del subsuelo. Solo un día después de que el departamento anunciara la demanda en su contra, Aubrey McClendon murió en un accidente automovilístico. La investigación oficial del caso mostró que al momento de su muerte, su patrimonio neto era casi inexistente. Número 7. Thorgolfur Gudmundsson. Gudmundsson es otro millonario que lo perdió todo. Después de ser el segundo hombre más rico de Islandia, la mayor parte de su fortuna lo amasó a través de su participación en el banco Landsbanki. Sin embargo, esta entidad financiera colapsó en 2008 y finalmente fue absorbida por el gobierno de ese país. En ese entonces Forbes revisó su patrimonio neto y descubrió que este renombrado empresario había pasado de $1.200 millones a no tener un centavo. Gudmundsson también se vio obligado a vender un equipo de la Premier League que le pertenecía. El hombre, que alguna vez fue conocido como el segundo multimillonario de este país nórdico, no tuvo otra salida que declararse en bancarrota. Número 8. Sean Quinn. A pesar de ser uno de los empresarios más ricos de Irlanda, Sean Quinn no salió ileso de la crisis financiera de 2008. En sus mejores años de abundancia y éxito, tuvo una participación del 25% en Anglo Irish Bank y experimentó un aumento magistral en el patrimonio neto. Pero esto cambió cuando el gobierno irlandés se hizo cargo del banco y tuvo que ser rescatado con el dinero de los contribuyentes, debido a la crisis financiera de 2008. Esta mente millonaria se vio obligada a declararse en quiebra en 2011 y en ese momento declaró que su patrimonio era inferior a las 50.000 libras. Según Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Sean Quinn en 2008 era de 6.000 millones, pero en 2012 lo había perdido todo. Número 9. Allen Stanford. Stanford es otro de los millonarios que lo perdió todo y que inevitablemente tuvo que enfrentarse a la justicia. Al igual que Madoff, estafó a más de 30.000 inversores a través de certificados de depósito con esquema Ponzi, por lo que fue condenado a 110 años de prisión. Específicamente fue acusado de llevar a cabo el segundo esquema piramidal más grande de los Estados Unidos. Las pérdidas se estimaron en $7.000 millones y lo peor del caso fue que ninguno de los estafados recibió compensación por su pérdida. En 2012, Stanford fue declarado culpable de 13 delitos graves y condenado a más de un siglo de prisión. A pesar de que Forbes estimó su fortuna en $2.2 mil millones, no le quedó ni un centavo y finalmente fue encarcelado. Número 10. Elizabeth Holmes. Durante sus mejores años de popularidad, esplendor y gloria, Elizabeth Holmes fue una de las estrellas más destacadas de Silicon Valley. La fundadora de Theranos, una empresa de análisis de sangre que prometía revolucionar el campo de la medicina, resultó ser una de las mayores estafadoras de la historia moderna. En 2015, antes de ser acusada de fraude en los Estados Unidos, Forbes la nombró la multimillonaria más joven hecha a sí misma.
Ese año, su empresa estaba valorada en $9.000 millones, mientras que su patrimonio neto era de $4.500 millones, según esta prestigiosa revista. Pero todo se derrumbó cuando una investigación del FBI reveló que Theranos era una empresa fraudulenta y que Holmes había estafado a importantes personalidades del país. Estos millonarios que lo perdieron todo nos han dejado algo muy claro. No todas las historias tienen un final feliz, sobre todo cuando sus protagonistas actúan con malicia o anteponen la generación de dinero a la legalidad o las buenas obras. En definitiva, si quieres montar un negocio o si eres emprendedor, debes actuar con honestidad y transparencia para que tu empresa sea sostenible y próspera. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.